Me llamo Julián Castañeda y esta es la historia de cómo casi pierdo la vida por un trabajo que parecía demasiado bueno para ser verdad. Nací en un rancho en Michoacán, en una familia de campesinos que ha trabajado la tierra desde antes de la revolución. Mi padre decía que la tierra da y quita, que si la respetas te alimenta, pero si le das la espalda, te castiga. Yo nunca creí en esas cosas, hasta que trabajé en el invernadero de don Casimiro. Tenía 35 años cuando me quedé sin chamba. La sequía mató las cosechas y el patrón para el que trabajaba vendió sus tierras a una minera. Me vi obligado a buscar empleo en otros lados, pero en los ranchos cercanos no había trabajo. Fue mi compadre Rafa el que me habló de un invernadero en las afueras de Tacámbaro, donde pagaban bien y daban comida y alojamiento. No lo pensé mucho. Con mi esposa embarazada y 2 chamacos que alimentar, cualquier trabajo era mejor que nada. Nos fuimos juntos en su troca hasta el invernadero. Desde la carretera se veía enorme, con túneles de plástico blanco que parecían nunca acabar. La tierra alrededor estaba oscura, casi negra, como si la hubieran quemado. Al llegar, nos recibió un hombre chaparro y regordete, de bigote espeso y mirada dura. Soy don Casimiro, el patrón. Aquí se trabaja duro y sin hacer preguntas. Si cumplen, no les faltará nada. Nos explicó que el cultivo era especial, de exportación, que la paga era alta porque necesitaban gente comprometida. No mencionó qué sembraban y en el momento no pregunté. Acepté el trabajo sin dudarlo. Nos asignaron un cuarto en una casucha de madera dentro del invernadero. Olía raro, como a tierra mojada con algo más, algo metálico. Al día siguiente, antes del amanecer, nos pusieron a trabajar. La primera tarea era sencilla, regar y revisar las plantas. Pero esas plantas no se parecían a nada que hubiera visto antes. No eran jitomates ni chiles, tampoco marihuana o amapola. Sus hojas eran gruesas, de un verde oscuro, y sus raíces, largas y retorcidas, parecían dedos saliendo de la tierra. ¿Qué es esto?, le pregunté a Rafa en voz baja. Ni idea, compadre, pero no preguntes mucho. Aquí pagan bien, ¿no? Decidí hacerle caso. Durante las primeras semanas, trabajé sin cuestionar. Pero mientras más tiempo pasaba en el invernadero, más cosas extrañas notaba. La tierra en la que crecían las plantas no era normal. Era negra, grasosa, y cuando la tocabas, te quedaba un olor penetrante en los dedos. También noté que las plantas parecían moverse ligeramente, como si respiraran. El calor dentro del invernadero era sofocante, incluso de noche. A veces, me despertaba sintiendo que algo se arrastraba bajo mi cama, pero cuando encendía la linterna, no había nada. Una noche, mientras sacaba unas costales del almacén, me encontré con Emiliano, otro trabajador que llevaba más tiempo allí. Estaba pálido y sudando. Nos tenemos que ir, Julián. Aquí pasa algo raro. ¿Qué dices? Me tomó del brazo con fuerza. Las plantas se alimentan de algo más que tierra. Me soltó y se fue apresurado. Esa noche no pude dormir. Algo dentro de mí me decía que Emiliano tenía razón. Al día siguiente, cuando nadie me veía, decidí excavar un poco alrededor de una de las plantas más grandes. Cuanto más profundo cavaba, más negra y densa era la tierra, hasta que mi pala golpeó algo duro. Un hueso. Seguí cavando con las manos temblorosas hasta que saqué un cráneo humano, con las mandíbulas desencajadas como si hubiera muerto gritando. Me alejé de un salto, con el corazón desbocado. Miré a mi alrededor y entendí que todo el invernadero estaba plantado sobre un suelo de muerte. Esa misma noche, decidí escapar. Fui a buscar a Rafa, pero su cama estaba vacía. Salí de la casucha con sigilo. Caminé entre los túneles de plástico, sintiéndome observado.
No había viento, pero las plantas se mecían como si algo se moviera entre ellas. De pronto, escuché un ruido detrás de mí. Me giré y vi a don Casimiro con un machete en la mano. ¿A dónde crees que vas, Julián? Detrás de él, otros trabajadores lo acompañaban. Sus ojos estaban vacíos, como si ya no fueran ellos mismos. Corrí sin pensarlo. Me interné en el invernadero, esquivando las plantas que parecían intentar atraparme. Sentía sus hojas rozándome los brazos, sus raíces retorciéndose bajo mis pies. Llegué a la cerca y la escalé con desesperación. Atrás de mí, escuché los gritos de don Casimiro. ¡Nadie sale vivo de aquí! Salté al otro lado y corrí sin mirar atrás. Llegué a un pueblo al amanecer. Nadie me creyó cuando conté lo que vi. Nadie me ayudó a denunciar. Volví a mi casa con mi esposa y mis hijos, y juré nunca más tocar esa tierra negra. Un mes después, supe que el invernadero había desaparecido. Ni rastro de don Casimiro, ni de los trabajadores, como si nunca hubiera existido. Pero a veces, cuando duermo, todavía siento el roce de esas hojas gruesas en mi piel. Y me despierto con la sensación de que algo, bajo la tierra, aún me busca. Después de escapar del invernadero, intenté volver a la normalidad. Me aferré a mi familia, al trabajo en el campo, a la rutina de siempre. Pero algo en mí había cambiado. Ya no podía tocar la tierra sin sentir asco. Dejé de sembrar, de arar, de meter las manos en el suelo como lo había hecho toda mi vida. Mi esposa pensaba que era el estrés, que me hacía falta descansar. Pero yo sabía que era más que eso. Pasaron los meses y poco a poco fui convenciéndome de que tal vez había exagerado, que el miedo y el cansancio me habían hecho ver cosas que no estaban ahí. Nadie en el pueblo hablaba del invernadero, y cuando pregunté a los pocos conocidos que tuve allí, me dijeron que nunca existió un tal don Casimiro, como si lo hubiera inventado todo. Entonces, llegaron las lluvias. Fue una tormenta fuerte, de esas que inundan los campos y revientan los caminos de tierra. Cuando paró, salí al patio para revisar que todo estuviera bien. Fue ahí cuando lo vi. Un brote, pequeño, retorcido, con sus hojas gruesas y oscuras, saliendo de la tierra en el rincón del patio. Me quedé helado. Lo arranqué de inmediato y lo arrojé lejos. Pensé que con eso bastaría, pero al día siguiente había dos más. Quemé las plantas con gasolina. Cavé hondo, asegurándome de no dejar rastro de raíces, pero cada mañana aparecían más, como si la tierra misma las estuviera escupiendo. Mi esposa empezó a notar mi paranoia. Julián, ya deja eso. No son más que hierbajos. Siempre salen después de la lluvia. Intenté hacerle caso, pero mi instinto me decía que no eran normales. Una noche, después de asegurarme de que mi esposa e hijos dormían, decidí excavar más profundo, a ver si encontraba la raíz del problema. Con una pala, removí la tierra húmeda. Cavé por horas, sintiendo la desesperación crecer en mi pecho, hasta que lo vi. Un fragmento de hueso, pequeño, amarillento, cubierto de tierra negra. Solté la pala y me alejé. La lluvia empezó a caer de nuevo, cubriendo el agujero que había hecho. Esa noche no dormí. Al día siguiente, un vecino vino a visitarme. Era don Gumaro, un viejo campesino que conocía bien la historia del pueblo. «Te ves mal, Julián», me dijo. «Algo te anda carcomiendo». No sabía si contarle, pero en ese momento necesitaba respuestas. Le hablé del invernadero, de la tierra negra, de las plantas que aparecían en mi patio. Don Gumaro se quedó callado un momento. Luego, suspiró.
Hace muchos años, antes de que tú nacieras, esa tierra donde trabajaste era otra cosa. No era invernadero ni sembradío. Lo miré fijamente, esperando que continuara. Era un cementerio clandestino. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Cómo dice? En los tiempos duros, cuando la guerra contra el narco estaba en su peor momento, esa zona se usaba para desaparecer gente. Nadie iba, nadie preguntaba. Un día, dejaron de hacerlo y simplemente lo abandonaron. Pero la tierra no olvida. Me quedé sin palabras. Si esas plantas están creciendo en tu patio, es porque te llevaste algo de allá. Y ahora te sigue. Me dieron ganas de vomitar. Esa noche tomé una decisión. No podía quedarme de brazos cruzados esperando a que la tierra siguiera escupiendo su horror en mi casa. Agarré la pala y empecé a excavar otra vez, pero esta vez no era para encontrar algo, sino para sacarlo todo. Pasé la noche entera cavando. Saqué huesos pequeños, trozos de ropa, incluso lo que parecían dientes sueltos. Todo lo enterré en otro lugar, en el campo, lejos de mi casa. Cuando terminé, eché cal sobre la tierra removida y recé, aunque hacía años que no lo hacía. Los brotes dejaron de aparecer. Mi esposa nunca supo lo que hice. Solo me vio más tranquilo con el paso de los días. Pero aún ahora, cuando cae la lluvia y la tierra se humedece, no puedo evitar salir al patio y mirar el suelo. Porque en el fondo sé que la tierra sigue viva, y lo que una vez fue sembrado, tarde o temprano, vuelve a crecer. Me llamo Julián Santos y fui arriero toda mi vida. Desde chamaco supe guiar bestias por veredas olvidadas. Aprendí a leer el cielo, a escuchar los rumores del monte y a desconfiar de cualquier carga que no tuviera dueño conocido. Esta historia que les voy a contar pasó hace más de 30 años, pero la tengo tan grabada en la memoria como si hubiera sido ayer. No es algo que me guste recordar, pero hay noches en las que todavía sueño con aquel encargo y con lo que encontré dentro de esos bultos. Vivía en un pueblito perdido en la sierra, donde la vida era dura y el trabajo escaso. Me ganaba la vida llevando mercancía entre rancherías y pueblos más grandes. Un día, a finales de octubre, llegó un hombre a buscarme. Era alto, flaco, de rostro enjuto y ojos hundidos. Se presentó como don Eusebio y me ofreció un buen pago por llevar una carga hasta un caserío al otro lado de la sierra. La paga era demasiado buena para rechazarla. No preguntes qué llevas, nomás ocúpate de entregarlo, me dijo con una voz rasposa. Eso ya de por sí me dio mala espina. Los arrieros sabemos que cuando alguien paga más de lo justo por un viaje, es porque la carga no es cosa buena. Pero la necesidad me ganó y acepté. Al amanecer, me presenté en el punto acordado. Don Eusebio me esperaba con 3 mulas ya cargadas con bultos largos, envueltos en costales gruesos y amarrados con lazos fuertes. Me ayudó a revisar las albardas y, antes de despedirse, me dijo algo que todavía me retumba en la cabeza. No te detengas por nada, ni por nadie, y no los toques. Me persigné en silencio, monté mi caballo y jalé las mulas por la vereda. A medida que avanzaba, el monte se cerraba sobre mí. La brisa fría de la sierra soplaba entre los árboles, y el crujir de las hojas secas bajo las pezuñas de las bestias era lo único que se escuchaba. Caminé todo el día sin problemas, pero conforme cayó la tarde, los nervios me empezaron a punzar el pecho. Los bultos no olían a maíz, ni a frijol, ni a cuero. Olían raro, como a humedad,
como a tierra revuelta. Y las mulas, que eran animales mansos, de vez en cuando resoplaban y querían ir más rápido, como si sintieran algo que yo no. Cuando el sol comenzó a ocultarse, decidí hacer un alto en un claro del camino. No podía viajar de noche por esas veredas sin riesgo de que una mula cayera por un barranco. Desencillé a mi caballo, até las mulas y encendí una fogata. Me preparé un taco con las tortillas y queso que traía, pero no pude comer mucho. El olor de los bultos se me metía en la nariz y me revolvía el estómago. La curiosidad pudo más que el miedo. Me levanté y caminé hasta los bultos. Con la punta del machete, rasgué un costal y metí la mano. Lo que toqué me heló la sangre. Carne fría y dura, como si llevara días muerta. Retrocedí, temblando. Me obligué a pensar que tal vez era carne de venado, de res, algo que estaban llevando a vender, pero en el fondo sabía que no era así. El olor era distinto, más fuerte, más dulce y rancio a la vez. Tomé una rama encendida y la acerqué al bulto que había abierto. Con manos temblorosas, jalé la tela. Ahí, entre la penumbra, vi el rostro seco y pálido de un niño. Di un brinco hacia atrás y solté el machete. El cuerpo estaba amarrado, envuelto en el costal como si fuera un fardo de leña. La piel estaba ajada, los labios resecos y los ojos cerrados, como si hubiera muerto hacía días. El sudor frío me empapó la espalda. Con el corazón latiéndome en la garganta, fui hasta los otros dos bultos y, aunque no quería, los abrí. Ahí estaban. 3 niños, envueltos y amarrados como carga, con sus rostros congelados en una mueca de tristeza y miedo. Me levanté de golpe. Quería salir corriendo, pero no podía dejar las mulas ni mi caballo. Estaba en medio de la nada, con la noche encima y con la certeza de que había sido cómplice de algo horrible. Fue entonces cuando escuché el sonido. Un quejido bajo, un lamento apenas perceptible que venía del monte. Volteé en todas direcciones, pero no vi nada. Mi caballo se agitó y las mulas comenzaron a patear el suelo. El viento sopló más fuerte y las ramas crujieron a mi alrededor. De pronto, entre la maleza, vi unas sombras moverse. No lo pensé 2 veces. Salté sobre mi caballo y tiré de las riendas. Las mulas relincharon y me costó trabajo hacerlas andar, como si estuvieran clavadas en el suelo del miedo. Me fui de ahí como alma que lleva el diablo. Monté sin descanso hasta que vi las luces de un pueblo. Llegué con la cara pálida y los labios secos. Los hombres del pueblo me vieron llegar y corrieron a ayudarme. Me bajé del caballo temblando y les conté todo. No sé qué hicieron con los cuerpos. No sé quién era en verdad don Eusebio, ni qué planeaba hacer con esos niños. Solo sé que después de esa noche, dejé de ser arriero. Dicen que en las montañas todavía se escucha el lamento de esos niños, que buscan a alguien que los ayude a volver a casa. Pero yo no me atrevo a regresar. No quiero volver a ver esos ojos cerrados, ni escuchar ese lamento en la oscuridad. No dormí esa noche. Me quedé en la casa de un viejo conocido, don Rogelio, un hombre curtido por los años y la vida en el monte. Me preparó un jarro de café cargado y me dejó una cobija, pero el frío no venía de fuera, sino de dentro. Mañana hablamos, muchacho. Descansa, me dijo, y apagó la vela. Pero no pude. Mi mente volvía una y otra vez a los cuerpos, a los costales, al camino oscuro. Aquel quejido que había escuchado seguía vibrando en mis oídos, y cada vez que cerraba los ojos, veía los rostros de los niños, inmóviles, atrapados en su último instante de miedo. Al amanecer, en cuanto el gallo cantó, me levanté con la certeza de que tenía que hablar con las autoridades. No es buena idea, Julián, me dijo don Rogelio mientras partía un pedazo de pan.
¿Cómo que no? ¿Acaso voy a quedarme callado? ¿Hacer como que nada pasó? Escucha, hijo. Si ese tal Eusebio te buscó a ti, es porque sabía que necesitabas el dinero. No te escogió al azar. Alguien le dijo de ti. Alguien que sabe que no tienes respaldo, que estás solo. Y si denuncias, ¿qué crees que va a pasar? No supe qué contestar. El miedo me apretó el pecho. Eso que encontraste no es cosa de un solo hombre. Para que alguien pueda mover cuerpos por la sierra sin que nadie diga nada, tiene que haber gente poderosa detrás. Gente con dinero, con influencias. Y tú, muchacho, no eres nadie para ellos. Las palabras de don Rogelio me cayeron como un balde de agua fría. No era tonto. Había oído rumores de cosas feas que pasaban en las montañas, desapariciones, negocios turbios, gente que se esfumaba sin dejar rastro. Siempre pensé que eran exageraciones, pero ahora, después de lo que vi, ya no estaba tan seguro. Entonces, ¿qué hago? Me quedo callado como si nada. Don Rogelio suspiró y se rascó la barbilla. No es quedarse callado, Julián, es mantenerse vivo. La impotencia me retorció las entrañas, pero entendí el mensaje. Hablar no iba a traer justicia para esos niños. Lo único que lograría sería que alguien viniera a buscarme para callarme para siempre. Decidí largarme de ahí. Vendí mis mulas, mi caballo y todo lo que tenía. Con el dinero justo, me fui del pueblo sin despedirme de nadie. No quería que nadie supiera a dónde iba, ni que alguien pudiera delatarme sin querer. Me establecí en otro estado, donde nadie me conocía, y trabajé en lo que pude. Peón en ranchos, jornalero en los campos, cargador en mercados. Nunca volví a aceptar un trabajo donde no pudiera ver con mis propios ojos lo que llevaba. Pasaron los años, pero el recuerdo no se fue. A veces, cuando camino por algún mercado o un pueblo, veo a niños corriendo y jugando, riendo sin preocupaciones, y no puedo evitar preguntarme quiénes eran los que llevé aquella vez, si alguien los esperaba en casa, si sus madres aún los buscaban. Nunca volví a saber de don Eusebio. Nunca quise buscarlo tampoco. Pero en las noches más silenciosas, cuando el viento sopla entre los árboles y todo está en calma, a veces creo escuchar aquel quejido otra vez. No sé si es mi culpa, o si simplemente el monte nunca olvida. Me llamo Manuel Torres. Tengo 56 años y toda mi vida la he pasado en el campo. Mi rancho, El Olvido, queda a unos 30 kilómetros del pueblo más cercano, en medio de cerros y milpas que parecen no tener fin. No me quejo, aquí nací y aquí pienso morir. Desde que mis hijos se fueron a la ciudad, me he acostumbrado a la soledad. Solo me acompañan mis perros, un par de vacas y el silencio de la noche. Pero últimamente, algo ha cambiado. Hace semanas que noto cosas extrañas. Huellas en la tierra que no reconozco, ramas quebradas donde no debería haberlas, y esa extraña sensación de que alguien me observa desde la oscuridad. No es paranoia. Yo sé leer la tierra como quien lee un libro, y esas pisadas no son mías ni de mis animales. Son de alguien más. Al principio pensé que serían ladrones, tal vez alguien queriendo robarse una vaca o algo de la cosecha, pero no faltaba nada, solo señales de presencia. Entonces pensé en un vagabundo, alguien de paso que usara mi terreno para dormir, pero la forma en que aparecían esas huellas no tenía sentido. A veces estaban cerca del corral, a veces junto a la bodega, otras cerca de la casa, como si alguien se paseara por mi rancho, en silencio, sin dejarse ver. Esa incertidumbre no me dejaba dormir. Una noche, harto de no saber quién rondaba mi tierra, decidí vigilar. Cargué la escopeta, le di de comer a los perros temprano y me aposté en el porche con un café y un cigarro. El aire olía a tierra húmeda,
y la luna apenas asomaba entre las nubes. Las horas pasaron y nada. Solo los grillos y el viento me hacían compañía. Casi a punto de darme por vencido, escuché algo. Un crujido. No era un animal. Yo sé distinguir cuando pisa un conejo o cuando una vaca camina entre las piedras. Esto era diferente. Algo o alguien se movía entre los matorrales a unos 30 metros de la casa. No encendí la lámpara. Me levanté en silencio, sosteniendo la escopeta, y caminé despacio hacia el sonido. Podía oír mi propia respiración, mi corazón latiendo fuerte en el pecho. Entonces, otra vez, un crujido. Más cerca. Me detuve en seco. Apreté la escopeta con ambas manos y observé en la oscuridad. Algo se movía entre las sombras de los árboles. No alcanzaba a ver qué era, pero estaba ahí. ¿Quién anda ahí? Solté con voz firme. Silencio. Por un momento pensé que lo había imaginado. Pero entonces algo se deslizó entre los arbustos. Un ruido largo, como si alguien arrastrara los pies. Levanté la escopeta, listo para disparar. Salo disparo. Nada. Esperé un minuto, luego 2. Finalmente, avancé con cuidado hacia donde había oído el sonido. Iluminé con la lámpara y... nada. Solo hierba aplastada y la sensación de que alguien, muy cerca, me estaba viendo. No dormí esa noche. A la mañana siguiente, revisé todo el rancho. Encontré huellas más claras, grandes, profundas. No eran de animal, tampoco de un hombre con botas. Parecían de pies descalzos. Y lo más raro, no había huellas de ida y vuelta. Como si lo que fuera que dejó esas marcas hubiera aparecido y desaparecido en el mismo lugar. Esa noche decidí vigilar otra vez. No iba a permitir que nadie se metiera en mi tierra. Esta vez me escondí en la bodega, con la lámpara apagada y la escopeta lista. Dejé un poco de comida afuera, cerca del corral, para ver si alguien la tomaba. Las horas pasaron. La luna iluminaba el campo. Entonces lo vi. Una silueta, alta, delgada, salió de entre los árboles. Se movía despacio, casi arrastrando los pies. No podía verle la cara, pero su forma no me gustó nada. No caminaba como una persona normal, sino como si tuviera las piernas débiles, como si cada paso le costara esfuerzo. Se acercó al corral. Parecía husmear, como si buscara algo. Apunté con la escopeta, listo para gritarle. Pero algo me detuvo. El silencio. Los grillos habían dejado de sonar. Ni el viento movía las hojas. Era como si todo el campo contuviera la respiración. Entonces, la figura se giró. No tenía rostro, o al menos no podía verlo con la poca luz, pero sentí su mirada. No me preguntes cómo, pero lo supe. Me estaba viendo. Mi cuerpo entero se tensó. Mi dedo tembló en el gatillo. La figura se quedó quieta. Por un segundo, pensé que se iba a lanzar hacia mí, pero en vez de eso, se dio la vuelta y caminó de regreso a los árboles. Lo vi desaparecer entre las sombras, en completo silencio. Corrí tras él, pero cuando llegué al lugar donde lo había visto por última vez, no había nada, nada. Al día siguiente fui al pueblo. Busqué a don Chucho, un viejo que conoce estas tierras mejor que nadie. Le conté lo que vi. No dijo nada por un rato. Solo me miró con el ceño fruncido y luego escupió al suelo. Si yo fuera tú, dijo al fin, no volvería a vigilar. ¿Por qué? Porque hay cosas que es mejor no ver. No me explicó más. Solo me recomendó que pusiera ceniza en las entradas de mi rancho y que no dejara comida afuera. Esa noche no vigilé, ni la siguiente. Las huellas siguieron apareciendo por unos días más, pero luego, nada. Todo volvió a la normalidad. Pero a veces,
En las noches en que el viento está quieto y los grillos dejan de cantar, me quedo despierto, escuchando, esperando, porque sé que, en algún lugar entre los árboles, alguien sigue ahí, observando. Pasaron meses sin señales de aquel visitante nocturno. Poco a poco, el miedo se fue diluyendo, convirtiéndose en un recuerdo incómodo que prefería no mencionar. Aún así, nunca dejé de cerrar bien las puertas y de dormir con la escopeta a un lado. Una noche de abril, cuando los calores ya empezaban a sentirse en la sierra, decidí salir a revisar los potreros. La sequía había golpeado duro y quería ver si el pozo aún tenía suficiente agua para los animales. Salí antes del atardecer, con mi mula y una lámpara por si se me hacía tarde. Tomé el camino de siempre, siguiendo la vereda de tierra que pasaba entre los cerros. Conocía cada piedra y cada árbol de aquel sendero. Lo recorría desde niño, pero esa tarde noté algo distinto. A mitad del camino, donde el terreno se hacía más cerrado y las ramas de los mezquites se enredaban en el aire como garras secas, vi algo en el suelo. Eran huellas, las mismas de aquella vez, descalzas, profundas, marcadas en la tierra seca. Pero esta vez, algo era distinto. Había muchas, no de una persona, sino de varias. Un escalofrío me recorrió la espalda. Agarré la escopeta y avancé con cuidado, siguiendo las marcas. Iban en la misma dirección que yo, hacia el pozo. Ya estaba oscureciendo cuando llegué. Desde la loma, alcancé a ver la estructura del pozo viejo, con su cubo de madera y la soga que usaba para sacar el agua. Y ahí, junto al pozo, había alguien. Me detuve en seco. No podía ver bien con la poca luz, pero la figura estaba ahí, agachada junto a la boca del pozo. Parecía hurgar en el fondo. Mi primer instinto fue gritarle, pero algo me detuvo: el silencio. Otra vez, el maldito silencio. No se oía nada, ni los grillos, ni el viento, ni las chicharras. Como si el campo entero estuviera conteniendo la respiración. Tragué saliva y levanté la lámpara. En ese momento la figura dejó de moverse. No se giró ni reaccionó de inmediato. Solo se quedó quieta, como si supiera que la estaba viendo. Entonces, lentamente, levantó la cabeza. El reflejo de la lámpara iluminó su rostro. Era un hombre, o algo parecido. Su piel estaba seca, curtida, como si hubiera pasado años bajo el sol. Su cabello era ralo, apenas unos mechones pegados al cráneo. Pero lo peor fueron sus ojos, vacíos, sin brillo. No pestañeó, no se movió, solo me miró. La mula relinchó y se encabritó, casi tirándome. Solté la lámpara y apunté con la escopeta. Pero cuando volví a mirar, el hombre ya no estaba. Me acerqué con el corazón golpeándome el pecho. Iluminé el pozo con la lámpara. Nada. Solo agua oscura, inmóvil. No había rastro de él, pero las huellas seguían ahí, alrededor del pozo. Y no eran de uno solo, eran muchas, demasiadas. Regresé al pueblo al día siguiente. No dormí nada esa noche. Fui directo con don Chucho. Lo volví a ver. Le solté sin rodeos. El viejo me miró sin sorpresa. ¿Dónde? En el pozo. Y no estaba solo. Don Chucho se quedó callado un rato, con la mirada clavada en su taza de café. «Ese pozo», murmuró al fin. «Ahí encontraron huesos hace muchos años». Sentí un escalofrío en la nuca. «¿Qué dices?» Mi abuelo me contaba que antes,
Cuando la gente todavía cruzaba estas tierras en carretas, algunos desaparecían en el camino. Nunca los encontraban. Hasta que se dieron cuenta de que el pozo tenía más que agua. No quise escuchar más. Esa misma tarde, sellé el pozo con piedras y tierra. Desde entonces, no he vuelto a ver las huellas. Pero algunas noches, cuando todo está en silencio, creo escuchar algo. Un murmullo, como voces lejanas, llamando desde la tierra. Soy Octavio Ávila, cazador desde que tengo memoria. Mi abuelo me enseñó el oficio en los cerros de San Luis Potosí, donde crecí. Ahora tengo 47 años y, aunque ya no es por necesidad, sigo saliendo al monte con mi rifle. Me gusta la soledad de los campos, el silencio, el aire fresco, la sensación de ser un depredador. Aquella tarde salí con la intención de cazar un venado. Había escuchado de un gran macho rondando cerca de la vieja hacienda de los Olivos, un lugar abandonado hace décadas. Nadie se acercaba porque decían que estaba maldito, pero yo no creo en esas cosas. Aparqué mi camioneta en un camino de terracería y seguí a pie, adentrándome entre los mezquites y huizaches. El sol se iba ocultando y la temperatura descendía. Caminé despacio, atento a cualquier señal de mi presa. El suelo estaba seco, crujía bajo mis botas, así que procuré moverme con cautela. Después de una hora, encontré huellas frescas. El venado estaba cerca. Me acomodé detrás de unos arbustos y esperé. La luna apenas asomaba cuando lo vi. Un venado enorme, de astas gruesas y porte majestuoso. Apunté con el rifle, controlando mi respiración. Y entonces lo sentí. No sé explicarlo. Fue un instinto, una advertencia silenciosa. Algo me observaba. No era el venado, porque éste seguía tranquilo, pastando. Otra cosa estaba en el campo, vigilándome. Bajé el rifle y escaneé el entorno. No vi nada, pero el aire había cambiado. Era denso, pesado. Un olor extraño flotaba en el ambiente, como carne podrida. Decidí ignorarlo y levantar el rifle otra vez, pero el venado me miró fijamente y salió disparado, como si algo lo hubiera asustado. Me quedé quieto, con los músculos tensos. No era yo lo que había espantado a la presa. Escuché un crujido a mi derecha. Un sonido bajo, lento, como si algo pesado estuviera moviéndose entre la maleza. Apunté con el rifle, pero no vi nada. La sensación de ser observado se intensificó. No era un puma ni un coyote. Yo conocía a los depredadores del monte, y esto no se movía como ellos. Era algo más grande. Un ruido más fuerte rompió la quietud. Algo cayó de un árbol a unos metros de mí. El sonido fue seco, pesado, como un cuerpo golpeando el suelo. Me giré de inmediato, con el corazón latiéndome en los oídos. Nada. Encendí mi linterna. Iluminé los troncos retorcidos, los arbustos secos. No había nada. Pero sabía que no estaba solo. Tomé mi radio y llamé a mi compadre Raúl, quien había dicho que pasaría más tarde para acompañarme. No hubo respuesta, solo estática. Respiré hondo. No era momento de entrar en pánico. Debía regresar a la camioneta. Di un paso atrás y pisé algo blando. Bajé la luz de la linterna. Era una huella, grande, humana, pero algo estaba mal. Los dedos eran largos, como garras. El sonido volvió, ahora más cerca. No esperé más. Me giré y empecé a caminar rápido, sin correr, para no delatar mi miedo. Pero lo que fuera que me seguía hizo lo mismo. Escuchaba los pasos a mi ritmo,
como si me imitara. Mis piernas querían correr, pero mi abuelo me había enseñado que cuando no sabes qué te persigue, nunca corres. Así que seguí avanzando, con el rifle listo. El camino a la camioneta se hizo eterno. El monte estaba demasiado silencioso. Ni grillos, ni lechuzas, ni el viento. Solo mis pasos. Y los de eso. De repente, se detuvo. No escuché más ruidos, y eso fue peor. Cuando un animal deja de moverse, es porque está a punto de atacar. Apreté el gatillo sin disparar, como advertencia. Nada. Apunté la linterna a los lados. Entonces la vi. Apenas una sombra, alta, delgada, más grande que un hombre. Los ojos brillaban con la luz. No esperé más. Disparé. El estruendo rompió el silencio y los pájaros de los árboles volaron espantados. Corrí. Llegué a la camioneta jadeando, con las manos temblorosas. Subí y cerré los seguros. Encendí el motor y los faros iluminaron el camino. En ese momento, lo vi bien. Parado entre los mezquites, mirándome. Era alto, descarnado. Su piel parecía pegada a los huesos. No tenía labios, solo dientes al descubierto. Me observó un segundo más y luego desapareció entre los árboles. Salí de ahí a toda velocidad. No regresé a esa zona nunca más. Cuando se lo conté a Raúl, se puso pálido. En la hacienda de los Olivos, hace años, la gente desaparecía en el monte. Dijo en voz baja. Dicen que el que caza ahí se convierte en la presa. Desde aquella noche, no volví a cazar en la zona de la hacienda de los Olivos. Al principio, traté de convencerme de que todo había sido un juego de mi mente. La oscuridad, el cansancio, el aislamiento. Pero cada vez que intentaba darle una explicación lógica, algo dentro de mí se resistía. Yo vi lo que vi. Algo me estaba siguiendo en ese monte. Las semanas pasaron, y aunque intenté seguir con mi rutina, algo en mí había cambiado. Cuando salía al monte, aunque fuera en otras zonas, ya no me sentía seguro. Antes disfrutaba la cacería, la tranquilidad de la soledad. Ahora, cada vez que me adentraba en el campo, sentía que alguien, o algo, me observaba. Un día, mientras bebía una cerveza en la tienda de Don Lupe, Raúl llegó y se sentó junto a mí. ¿Todavía piensas en esa noche?, me preguntó sin rodeos. Asentí sin mirarlo. Hablé con un viejo de por allá, continuó. Uno que conoció bien la hacienda antes de que la abandonaran. Tomé un trago y esperé a que siguiera. Dice que en esa tierra pasaron cosas feas, que el patrón de la hacienda tenía trabajadores esclavizados, gente que traía de quién sabe dónde. Los trataba peor que animales. Raúl bajó la voz. Dicen que cuando el patrón murió, algunos de ellos se quedaron ahí, viviendo como podían en el monte. Se volvieron salvajes, o algo peor. No le respondí. No quería creerle, pero tampoco podía ignorarlo. Un mes después, regresé a cazar. No a la hacienda de los Olivos, pero sí a una zona cercana. Necesitaba comprobar que seguía siendo yo mismo, que no me había vuelto un cobarde. Salí al monte en la madrugada, como siempre, con mi rifle al hombro. La brisa era fría, el cielo apenas aclaraba. Me interné en la maleza, siguiendo rastros de algún animal. Y entonces, otra vez, esa sensación, esa maldita sensación de que no estaba solo. Algo me estaba siguiendo. Giré en seco, con el rifle listo. Nada. Escuché un crujido entre los árboles, como si alguien hubiera dado un paso y se hubiera quedado quieto al notar que yo lo había oído. Esta vez, no corrí, no me fui. Apunté con el rifle y esperé. «¡Sal!», grité. Nada. Di un paso al frente y volví a gritar. «¡Te vi! Sé que estás ahí». El monte respondió con silencio. Pero entonces,
escuché una risa. No era una risa normal, no era una risa de burla ni de alegría. Era seca, baja, enferma, como si alguien intentara recordar cómo se reía un humano. Y luego, otro paso. No lo pensé más. Apunté hacia donde provenía el sonido y disparé. El eco del tiro se apagó rápido. Corrí hacia donde había disparado. No había sangre, no había nada. Pero en el suelo encontré huellas. Huellas grandes, deformes. No esperé más. Regresé a la camioneta lo más rápido que pude y me largué de ahí. Desde ese día, dejé de cazar solo. A veces, incluso pienso en dejar la casa por completo. No sé qué era lo que me acechó en esos montes. Tal vez no era algo sobrenatural, sino alguien que jamás abandonó ese lugar. Pero sé algo con certeza. En el monte, a veces no eres el cazador. A veces, eres la presa. Me llamo Jesús Galván. Tengo 54 años y he vivido toda mi vida en el mismo pedazo de tierra en la Sierra de Guerrero, cerca de un pueblo que no diré por razones que, si siguen leyendo, entenderán. Mi abuelo trabajó esta tierra antes que yo, luego mi padre, y después de él, me tocó a mí. No es una gran extensión, pero lo suficiente para sembrar maíz, calabaza y frijol, lo básico para vivir. Nunca fui de muchos lujos, ni de ambiciones grandes, solo quería seguir con lo que mi familia siempre ha hecho, trabajar la tierra en paz. Pero la paz es un bien escaso en estos tiempos. Todo comenzó hace poco más de un año. Había pasado la temporada de lluvias y el terreno estaba húmedo, con la tierra blanda, lista para trabajarse. Salí de madrugada con mi machete al cinto y el costal con la semilla al hombro. Me gustaba trabajar temprano, cuando el sol apenas asomaba entre las montañas y el aire todavía no se volvía pesado con el calor. Pero esa mañana noté algo raro. Al llegar a la parte más apartada del terreno, una zona donde casi nunca pisaba porque era pedregosa y difícil de trabajar, vi que la tierra estaba removida. Parecía que alguien había cavado ahí y luego la había cubierto a la carrera. Había montones de tierra amontonada a los lados, como cuando uno entierra algo a la prisa. Al principio pensé que quizá algún animal había hecho de las suyas, pero no tenía sentido. Esto era obra de alguien. Me agaché y pasé la mano sobre la superficie. Había huellas de botas grandes, varias pisadas que iban y venían. Algo en mi pecho me dijo que no debía meterme en asuntos ajenos, pero la curiosidad pudo más. Agarré el machete y empecé a escarbar con cuidado. No tuve que cavar mucho antes de que la punta del machete golpeara algo duro. No era piedra. Seguí escarbando con las manos y, al cabo de unos minutos, vi lo que había debajo. Un pedazo de tela. Jalé con cuidado y entonces lo vi. Un brazo. Un brazo humano, pálido, medio descompuesto, con los dedos aún aferrados a la tela que lo envolvía. Sentí cómo la sangre se me heló en las venas. Solté la tela y di un brinco hacia atrás. Ahí, en mi tierra, habían enterrado a alguien, o a varios. Me quedé parado unos segundos, con el corazón golpeándome en el pecho. Lo primero que pensé fue ir al pueblo y avisar a las autoridades, pero entonces algo me hizo mirar alrededor. No estaba solo. A lo lejos, en la loma que colindaba con mi terreno, vi la silueta de un hombre. Estaba de pie, con las manos en los bolsillos, mirándome. A pesar de la distancia, pude ver que no era cualquier persona del pueblo. Llevaba botas negras, pantalón vaquero y una chamarra gruesa. No pude verle la cara, pero sentí su mirada clavada en mí. No supe cuánto tiempo estuvo ahí antes de que yo lo notara. Me quedé helado,
sin saber qué hacer. No quería demostrar miedo, así que me sacudí las manos, agarré mi machete y caminé despacio de regreso a mi casa, sin volver a ver a la loma. Sentía la presencia de aquel hombre tras de mí todo el camino, como si me estuviera midiendo, como si estuviera decidiendo algo. Cuando llegué a mi casa, me encerré y cerré la puerta con seguro. Me quedé sentado en la mesa, con la mente revuelta. ¿Quién había enterrado esos cuerpos en mi terreno? ¿Y por qué me estaban vigilando? No dormí esa noche, ni la siguiente. Pasaron los días y la sensación de estar vigilado no se fue. A cada rato veía camionetas desconocidas pasar por el camino de terracería que llevaba a mi terreno, gente que no reconocía en el pueblo. Nadie decía nada, pero todos sabían algo. Yo también supe algo cuando, una noche, tocaron a mi puerta. 3 golpes secos. Me levanté en silencio y agarré el machete. No abrí. Esperé. Después de unos segundos, alguien habló desde el otro lado. No te metas en lo que no es tuyo. La voz era tranquila, pero cortante. No supe si era el mismo hombre de la loma o alguien más. No respondí. Hubo un silencio largo antes de que se alejaran. Al día siguiente, fui al pueblo y hablé con don Ramiro, un viejo de confianza. No dije mucho, solo insinué lo que había visto. Su respuesta me dejó helado. Sabemos que ahí entierran gente desde hace años, dijo en voz baja. Pero nadie dice nada porque los que preguntan desaparecen. Regresé a mi casa sin decir más. Desde ese día, dejé de trabajar esa parte del terreno. No volví a acercarme. Me hice el desentendido, como si nunca hubiera encontrado nada. Pero ellos no se olvidaron de mí. A veces, de noche, escucho camionetas detenerse a lo lejos. Ruidos de palas, murmullos. Nunca miro por la ventana. Sé que siguen usando mi tierra para lo mismo. Sigo aquí callado. Vivo con miedo, pero vivo. No sé hasta cuándo. Solo sé que mi tierra, la tierra que mi abuelo y mi padre trabajaron, ya no es mía. Ahora es de los muertos. Han pasado varios meses desde aquella noche en la que golpearon mi puerta. Desde entonces, aprendí a vivir con miedo. No es algo fácil, pero cuando no tienes opción, te acostumbras. Ya no trabajo la parte del terreno donde encontré la fosa. Me limito a sembrar más cerca de la casa, en la zona donde hay menos riesgo de toparme con lo que no quiero ver. No sé cuántos cuerpos han metido ahí, pero sé que siguen llegando. A veces, de madrugada, cuando el aire es fresco y todo está en silencio, escucho motores de camionetas detenerse en la vereda. No son ruidos normales. No son los vecinos ni gente del pueblo. Son ellos. Nunca he mirado por la ventana. No quiero ver. No quiero saber. Al principio, pensaba irme. Agarrar mis cosas y largarme lejos, vender la tierra y empezar de nuevo en otro lado. Pero, ¿dónde? Esta tierra no solo es mi trabajo, es mi vida. Y la gente como yo, gente sin estudios, sin familia en otro lado, no puede darse el lujo de empezar de cero. Además, irse sería darles una razón para sospechar. Así que sigo aquí, haciendo lo que puedo para pasar desapercibido. Pero entonces algo cambió. Una tarde, mientras revisaba los surcos de maíz cerca de la casa, escuché a alguien llamarme. «Don Jesús». Me giré y vi a Rubén, el hijo de doña Elena, una vecina del pueblo. Es un muchacho de 17 años, flaco, con cara de niño pero con mirada de hombre que ya ha visto demasiado. Se acercó con las manos en los bolsillos y con una expresión extraña en el rostro. «¿Qué pasó, Rubén?» Se acercó más y me habló en voz baja. «Anoche vi algo». Me quedé en silencio, esperando que continuara. Yo venía de regreso del monte,
de cazar tejones con mi primo, cuando vi una camioneta negra meterse por el camino que da a su terreno. Me escondí entre la maleza porque, ya sabe, nadie se mete con esa gente. Tragué saliva. ¿Y luego? Rubén miró alrededor, como si temiera que alguien lo estuviera escuchando. Vi que bajaron a un hombre. Estaba vivo, atado de las manos. Lloraba. Le rogaba a uno de ellos. Sentí un nudo en el estómago. ¿Estás seguro de lo que viste? Asintió. No fue como otras veces. Antes solo traían bultos, ya muertos, pero esta vez el hombre estaba vivo y gritaba. Un silencio espeso se interpuso entre los dos. Rubén bajó la mirada. No sé por qué le digo esto, don Jesús, pero sentí que tenía que decírselo. Asentí sin decir nada. El muchacho se fue, dejándome solo con mis pensamientos. Esa noche no dormí. La imagen de aquel hombre, de sus gritos, se quedó clavada en mi mente. No pude evitar pensar en quién era, en su familia, en lo que habría hecho, o no hecho, para terminar ahí. Por la madrugada, la curiosidad me ganó. A pesar del miedo, tomé mi lámpara de mano, me puse mis botas y salí al campo. Caminé con pasos cuidadosos hasta la parte del terreno donde sabía que todo ocurría. El aire olía a humedad, a tierra removida. Cuando llegué, lo vi. El suelo estaba revuelto. Habían cavado otra vez. No quise saber más. Regresé a casa con el estómago revuelto, con un peso en el pecho que no me dejaba respirar bien. Por la mañana, cuando salí al patio, encontré algo nuevo. Clavado en la cerca de madera, había un machete viejo. No era mío. Estaba ahí, con la hoja oxidada, enterrado en la madera. No había nota ni advertencia escrita, pero el mensaje era claro. Sabemos que saliste, sabemos que viste, no sigas. No toqué el machete. No lo moví. Simplemente lo dejé ahí, como si nunca lo hubiera visto. Esa misma tarde, fui al pueblo y hablé con don Ramiro otra vez. «Mejoraste el loco, Jesús», me dijo en voz baja, sin siquiera mirarme. «No viste nada, no sabes nada, no te metas». Quise insistir, pero sus ojos me dijeron todo lo que necesitaba saber. Él también tenía miedo. Desde entonces, he seguido con mi vida como si nada, pero el machete sigue en la cerca, recordándome que mi tierra ya no me pertenece. Ahora es de ellos, y de los muertos que siguen llegando. Me llamo Ángel Juárez. Tengo 32 años y toda mi vida he trabajado en el campo, de sol a sol, como jornalero. La vida nunca ha sido fácil, pero tampoco me quejo. Estoy acostumbrado al trabajo duro, al polvo pegado en la piel y al cansancio en los huesos al final del día. Hace unos meses, la suerte me llevó a una hacienda en lo más profundo de la sierra, cerca de un pueblo llamado San Gregorio. Nunca había oído de ella, pero el capataz que me contrató en el mercado de trabajo me aseguró que pagaban bien y que había comida y cama para los trabajadores. Así que, sin pensarlo mucho, tomé mis pocas cosas y me fui en una vieja camioneta junto con otros hombres. Desde el principio, el lugar me dio mala espina. La hacienda era enorme, pero descuidada. A pesar de estar en medio de tierras fértiles, el aire tenía un olor extraño, como a humedad vieja y carne echada a perder. Los campos de maíz parecían crecer demasiado altos, más de lo normal, y la niebla que bajaba cada noche cubría todo como un sudario. Los primeros días fueron normales. Trabajábamos desde el amanecer hasta la tarde, cortando caña y limpiando el terreno. Pero poco a poco, algo empezó a inquietarme. La gente desaparecía. Había un muchacho llamado Ezequiel, delgado y callado, que dormía en el catre junto al mío. Un día, después del almuerzo,
Lo mandaron a revisar una cerca que estaba dañada en el extremo del campo. Nunca volvió. Al principio, pensé que simplemente se había largado. A veces pasa. Algunos no aguantan el ritmo del trabajo y prefieren buscar suerte en otro lado, pero luego desapareció otro, y otro más. ¿No les parece raro? Le pregunté una noche a un hombre mayor, de nombre Tomás, que llevaba más tiempo en la hacienda. Tomás me miró por un momento, masticando despacio un pedazo de tortilla. Luego bajó la voz. «Aquí es mejor no hacer preguntas, muchacho». Me recorrió un escalofrío. A la mañana siguiente, noté que el catre de Tomás estaba vacío. Sus cosas seguían ahí. Su chamarra colgada en la cabecera y sus botas junto a la cama. Pregunté por él, pero nadie supo responderme. Lo raro era que el capataz nunca hablaba de los desaparecidos. No los mencionaba. Ni siquiera pedía que se recogieran sus cosas. Era como si nunca hubieran existido. Decidí prestar más atención. Por las noches, fingía dormir y me quedaba despierto, esperando ver algo. Y fue así como, una madrugada, descubrí la verdad. La hacienda tenía una casa principal, una estructura vieja con techos altos y ventanas cubiertas por cortinas gruesas. Nunca nos dejaban acercarnos mucho a ella. Se suponía que solo vivía allí el dueño, un hombre al que nunca habíamos visto, pero cuya sombra a veces se proyectaba contra las cortinas. Esa noche, mientras todos dormían, escuché ruidos, unos pasos arrastrados que venían desde el campo. Me asomé por la rendija de la puerta y vi dos figuras cargando algo pesado en dirección a la casa grande. Esperé a que se alejaran y salí tras ellos, cuidando de pisar en el suelo seco para no hacer ruido. Cuando me acerqué lo suficiente, el corazón me golpeó el pecho con fuerza. No cargaban un bulto cualquiera. Era un hombre, uno de los desaparecidos. No estaba muerto, pero su cuerpo colgaba flácido, como si lo hubieran drogado o golpeado hasta el punto de no poder moverse. Seguí escondido mientras los veía entrar a la casa. Luego, un sonido me heló la sangre, un grito ahogado, y después, el silencio absoluto. Quise correr, avisar a los demás, pero ¿qué podía decir? ¿Quién iba a creerme? Sabía que si abría la boca, al día siguiente yo también desaparecería. Decidí esperar. Durante los días siguientes, la rutina continuó como siempre, pero ahora todo tenía sentido. Los que desaparecían no se iban, los tomaban. ¿Para qué? No estaba seguro, pero el miedo crecía dentro de mí como una enfermedad. Ya no podía quedarme ahí. Planeé mi escape con cuidado. No podía simplemente salir corriendo por los campos, pues el capataz y sus hombres tenían armas. Esperé la noche más oscura y, cuando todos dormían, me escabullí por los cañaverales. Caminé por horas sin mirar atrás, escuchando ruidos en la maleza, sintiendo que alguien me seguía. Cuando llegué al pueblo, mi ropa estaba hecha jirones y mi cuerpo cubierto de rasguños. Fui con las autoridades, pero nadie me creyó. Algunos dijeron que seguro los hombres se habían ido por su cuenta, que era común en los jornaleros andar de un lado a otro. Intenté olvidar lo que vi. Conseguí trabajo en otro rancho, más lejos, pero algo me atormenta. Hace unos días encontré en la carretera a un viejo conocido, uno de los jornaleros con los que trabajé en la hacienda. Nos saludamos, pero cuando le mencioné la casa grande y los desaparecidos, su rostro se puso pálido. «No hables de eso», susurró. «No sabes lo que hiciste al escapar». Y sin decir más, se marchó. Desde entonces, me siento vigilado. A veces, por las noches, veo figuras en la distancia, sombras que parecen observarme desde los campos. Y he decidido escribir esto, porque sé que tarde o temprano vendrán por mí. Desde aquella conversación con mi viejo compañero, el miedo se instaló en mí como una espina clavada en la piel. Todo el tiempo tenía la sensación de que alguien me vigilaba. Al principio pensé que eran paranoias,
el efecto de haber escapado de aquel lugar maldito. Pero las pruebas comenzaron a acumularse. Primero fueron los rumores. Alguien en el nuevo rancho donde trabajaba mencionó que, hace años, en la hacienda de San Gregorio, había habido problemas con trabajadores desaparecidos, pero que nunca se investigó nada. Al parecer, la gente del pueblo sabía que algo raro pasaba ahí, pero nadie decía nada por miedo o por conveniencia. Después vinieron las pequeñas señales. Mi catre amaneció movido una mañana, como si alguien hubiera estado revisando mis cosas mientras dormía. Un día, al salir del cuarto donde me alojaba con otros trabajadores, noté marcas de botas en la tierra, justo junto a la ventana. Pero lo peor ocurrió una noche, cuando caminaba de regreso después de comprar unas cosas en la tienda del pueblo. El sendero era oscuro, iluminado solo por la luz de la luna. A unos metros de la entrada al rancho, sentí algo extraño, un olor familiar. Era ese mismo hedor de la hacienda, una mezcla de humedad, carne podrida y algo más que no podía identificar. Me giré con el corazón golpeándome el pecho. En la sombra, más adelante en el camino, había una figura. No podía ver su rostro, pero era alto, vestido con ropas oscuras, y estaba inmóvil, como si me esperara. Di un paso atrás, y la figura se movió. No caminó. Solo pareció deslizarse un poco más cerca, sin hacer ruido. No esperé más. Corrí. Llegué al rancho jadeando, con la sensación de que algo me rozaba la espalda. Pero cuando miré atrás, no había nadie. Esa noche, no pude dormir. Al día siguiente, hablé con el capataz del rancho. Le conté, con cuidado, lo que había visto. «Déjalo estar», me dijo con un tono seco. «No te metas en problemas». Eso fue todo. Me quedó claro que la gente aquí sabía más de lo que decía. Intenté seguir con mi vida, pero la sensación de que algo me seguía no desaparecía. Un día, tomé la decisión de irme lejos, buscar trabajo en otro estado, en otro rancho donde nadie me conociera. Pero antes de hacerlo, quise cerrar un ciclo. Volví a San Gregorio. Quería ver la hacienda una última vez. Regresé en un autobús destartalado que me dejó en la entrada del pueblo. Caminé hasta la cantina más vieja y me senté en una mesa al fondo. Un anciano se acercó y se sentó sin preguntar. Me miró con ojos cansados y murmuró: «¿Tú estuviste allí?». No pregunté cómo lo sabía, solo asentí. El viejo bebió un trago de mezcal y me dijo algo que me heló la sangre. «Si volviste, es porque ya te encontraron». Mi garganta se secó. El viejo continuó: «Nadie escapa de ahí. Algunos lo intentaron, pero tarde o temprano desaparecieron. Así que dime, muchacho, ¿qué buscas?». No supe qué responder. Finalmente, el hombre suspiró. «No vas a encontrar respuestas en la hacienda. No queda nada ahí. Solo tierra seca y un dueño que no quiere ser molestado». «¿Quién es el dueño?», pregunté. El viejo sonrió de una manera extraña. «Uno de esos hombres que han estado aquí desde siempre, que saben cómo desaparecer a la gente sin dejar huella». Me quedé en silencio. «Regresa por donde viniste», me dijo finalmente. Antes de que sea tarde, no le hice caso. Esa noche fui a la hacienda. El camino era el mismo, pero ahora parecía más oscuro, más hostil. La niebla cubría los campos y el olor putrefacto era más fuerte que nunca. Cuando llegué, me di cuenta de que el viejo tenía razón. La hacienda estaba vacía. No había jornaleros, no había ganado, ni siquiera quedaban los catres viejos donde dormíamos. Solo la casa grande seguía en pie, con sus ventanas cerradas y la sombra de alguien detrás de las cortinas. Me quedé ahí,
mirando, hasta que sentí un movimiento a mis espaldas. Me giré demasiado tarde. Vi el reflejo de una hoja de metal, un cuchillo o un machete. Y luego, la oscuridad. Cuando desperté, estaba en el suelo, lejos de la hacienda. Había sangre en mi camisa, pero no era mía. No recuerdo nada después del golpe. Solo sé que desperté con un mensaje escrito en la tierra frente a mí. No vuelvas. Y no lo he hecho. Pero cada noche, antes de dormir, siento que la niebla vuelve a cubrir mi puerta. Me llamo Jorge. Siempre fui un hombre de ciudad, pero después de muchos años, soportando el ruido, el tráfico y el estrés de la rutina, decidí que era momento de cambiar de vida. Compré una pequeña parcela en las afueras de Querétaro, un terreno lo suficientemente grande para tener algo de privacidad, pero no tan lejos como para quedar incomunicado. Quería vivir tranquilo, rodeado de naturaleza, sin vecinos curiosos ni la constante presión de la vida urbana. La propiedad tenía una pequeña construcción a medio terminar, solo 4 paredes de tabique y un techo de lámina. No me importó. De hecho, lo vi como una oportunidad para hacerlo todo a mi gusto. Planeaba construir poco a poco, sin prisas. Mi única compañía era mi perro, Canelo, un mestizo de buen tamaño que adopté en un refugio años atrás. Los primeros días fueron increíbles. Me levantaba temprano con el canto de los pájaros, tomaba café sentado en una vieja mecedora que traje conmigo y exploraba el terreno con Canelo. No tenía electricidad todavía, pero eso no me preocupaba. Cocinaba con leña y usaba una lámpara de gas por las noches. La paz que tanto anhelaba parecía haber llegado a mi vida. Sin embargo, esa sensación de calma no duró mucho. Todo empezó con pequeños detalles. La primera vez que noté algo extraño fue una mañana cuando salí a revisar la parcela. Había huellas en la tierra suelta cerca de la casa. Al principio pensé que eran de algún animal, pero al inspeccionarlas mejor, noté que eran de pies descalzos y de un tamaño que indicaba que pertenecían a un adulto. Me inquietó un poco, pero no le di demasiada importancia. Pensé que quizá alguien había pasado por ahí durante la noche, algún vagabundo buscando refugio. Revisé mis cosas y todo estaba en su lugar. No faltaba nada. Pero luego comenzaron a suceder otras cosas. A veces, cuando volvía de la tienda del pueblo, notaba que algunos objetos dentro de la casa estaban fuera de su sitio. La tapa de la olla que dejé sobre la mesa aparecía en el piso, o el machete que siempre colgaba en la pared estaba apoyado en la puerta. Creí que era mi memoria jugándome trucos. Hasta que una noche lo escuché. Estaba acostado en mi catre, tratando de dormir, cuando oí ruidos afuera. Pasos. Alguien caminaba alrededor de la casa con cautela. Canelo también lo notó. Levantó la cabeza y gruñó bajo, con las orejas atentas. Me incorporé en silencio, tomé el machete y me acerqué a la puerta. ¿Quién anda ahí?, grité, tratando de sonar firme. Silencio. Solo el viento me respondió. Abrí la puerta de golpe y alumbré con mi lámpara de gas. Nada. Ni una sombra, ni un movimiento. Solo el terreno oscuro y el sonido lejano de los grillos. Esa noche casi no dormí. Al día siguiente decidí inspeccionar la propiedad con más cuidado. Fue entonces cuando encontré algo que me dejó helado. A unos 100 metros de mi casa, entre los matorrales, vi una pequeña vereda que no recordaba haber notado antes. La seguí con cautela, machete en mano, y al final de ese estrecho camino hallé una especie de refugio improvisado. Había un colchón viejo cubierto con bolsas de plástico, algunas latas de comida vacías y un fuego apagado. Alguien estaba viviendo ahí, en mi terreno.
Regresé a la casa sintiéndome incómodo. ¿Quién era esa persona? ¿Por qué no se había presentado o pedido ayuda? Lo peor era que no sabía cuánto tiempo llevaba ahí. ¿Desde antes de que yo llegara? ¿O se había metido después? Esa tarde, decidí esperar. Me senté en la mecedora con el machete sobre las piernas, fingiendo estar distraído. Canelo estaba inquieto, olfateando el aire. Y entonces lo vi. Entre los árboles, una figura delgada y encorvada se movía con sigilo. Parecía un hombre, pero su postura era extraña, como si evitara caminar erguido. Su ropa estaba sucia y rota. ¡Oye!, grité, poniéndome de pie. La figura se quedó inmóvil por un momento y luego corrió. Pero no hacia el monte, sino hacia mi casa. Corrí detrás de él, pero cuando llegué, ya no estaba. La puerta de mi casa estaba abierta de par en par. Entré con el machete en alto, pero la cabaña estaba vacía. Solo entonces noté algo que me hizo sudar frío. Una de las tablas del piso estaba suelta. La levanté con cuidado y descubrí un agujero. No muy profundo, pero lo suficiente para que alguien pudiera esconder cosas ahí. Adentro había una bolsa de plástico llena de cosas mías. Mi navaja, ropa interior e incluso algunas fotos que tenía en un cajón. Alguien había estado metiéndose en mi casa. No para robar, sino para llevarse mis cosas, como si me estuviera estudiando. Esa noche dormí con el machete en la mano. A la mañana siguiente decidí que no podía seguir así. Fui al pueblo y hablé con don Esteban, un viejo que conocía la zona. Le conté lo que había pasado y me miró con seriedad. No es la primera vez, dijo. Hace años, un hombre vivía en esa zona, un ermitaño. Se volvió raro con el tiempo, ya no hablaba con nadie. La gente decía que se metía a las casas cuando los dueños no estaban, que los observaba mientras dormían. Luego un día, desapareció. ¿Cree que sea él?, pregunté. Si no es él, es alguien igual de loco. Regresé decidido a acabar con eso. Revisé el refugio entre los matorrales, pero esta vez estaba vacío. Solo quedaban las cenizas del fuego y las latas vacías. Por primera vez desde que llegué, sentí verdadero miedo. Esa noche, el ataque fue directo. Me desperté con el sonido de algo arañando la puerta. Luego, un golpe fuerte. Canelo ladró furioso, pero lo callé. Me acerqué a la puerta con el machete en alto, y entonces lo vi por la rendija. Un ojo me observaba desde afuera. Solté un grito y golpeé la puerta con todas mis fuerzas. Se escuchó un ruido de pasos huyendo. Salí con la lámpara encendida, pero ya no había nadie. Al día siguiente, empaqué mis cosas y me fui. Nunca regresé a esa parcela. La vendí meses después, sin decirle nada al comprador. No sé quién era ese hombre ni qué quería de mí. Solo sé que, en esa parcela, nunca estuve solo. Después de vender la parcela, traté de seguir con mi vida en la ciudad. Volví a rentar un pequeño departamento en Querétaro y conseguí trabajo como administrador en una bodega de materiales. La rutina y el ruido citadino, que antes me asfixiaban, ahora me parecían un alivio. Al menos aquí, entre gente, no tenía que preocuparme por sombras moviéndose en la oscuridad ni por alguien hurgando en mis cosas. Pero nunca pude olvidar lo que pasó en ese lugar. Por mucho tiempo intenté convencerme de que había sido solo un vagabundo, un hombre necesitado buscando refugio, tal vez con problemas mentales, pero nada más que eso. Sin embargo, había algo en su comportamiento que no encajaba. No solo se escondía en mi propiedad, me observaba, me estudiaba. Había algo enfermizo en la manera en que coleccionó mis cosas. No hablaba de esto con nadie, porque cada vez que lo intentaba, sentía que sonaba ridículo. ¿Qué les iba a decir? Vendí mi casa en el campo porque un hombre me miraba por la ventana de noche. Sonaba absurdo. Pero entonces, varios meses después, un viejo amigo, Daniel,
Me mandó un mensaje. «Oye, Jorge, ¿tú no tenías un terrenito por acá?», preguntó. «Lo vendí hace tiempo», respondí, sintiendo un escalofrío al recordar. Pues creo que el nuevo dueño tuvo problemas. Mi estómago se encogió. «¿Qué pasó?», Daniel tardó en responder. «No estoy seguro, pero dicen que lo encontraron golpeado. No se sabe bien qué pasó, pero el tipo se largó de ahí todo asustado. No podía quedarme con la duda. Unos días después, decidí ir a la zona donde estaba mi antigua parcela. No quería meterme en problemas, así que me quedé en el pueblo y pregunté con cautela. En la tienda de abarrotes, una señora me confirmó la historia. «Ese hombre no duró ni 3 meses», me dijo mientras envolvía unos tomates. Vino todo entusiasmado, pero después de un tiempo se veía pálido, como si no durmiera. Un día apareció en la cantina con la cara golpeada. No quiso decir quién lo atacó, pero estaba temblando. Al día siguiente, se fue y nunca regresó. ¿Sabes si dijo algo antes de irse? La mujer dudó, pero luego bajó la voz. Uno de los muchachos que lo ayudó a empacar dice que el tipo murmuraba algo sobre un hombre que lo miraba desde el monte. Me quedé sin palabras. Por un momento, tuve la absurda idea de ir a la parcela, de comprobar con mis propios ojos si todavía había rastros del invasor. Pero no lo hice. Ya no me pertenecía. Y, francamente, no quería volver a poner un pie en ese lugar. Han pasado más de 2 años desde que vendí esa propiedad. No he vuelto a saber nada del nuevo dueño ni del terreno. A veces me pregunto si el invasor sigue ahí, escondido entre los matorrales, esperando que alguien más llegue. No sé si lo que viví fue solo una mala experiencia con un hombre peligroso, o si había algo más en ese lugar, algo que lo atraía. Lo único que sé es que, cada vez que paso por una ventana oscura o un callejón poco iluminado, no puedo evitar la sensación de que alguien, en algún lugar,